el CREVA, el Centro de Estudios Económicos de Bahía Blanca, lanzó un informe en el que se detalla particularmente el impacto que ha tenido la inundación del pasado 7 de marzo en el sector tanto comercial como productivo de nuestra ciudad, y hay varias cuestiones que nos parecen particularmente interesantes. Si bien el nivel de ventas se ve y se vio profundamente afectado, y está el detalle en números de cuán afectado se vio, hay expectativas optimistas dentro del mismo sector comercial y productivo de nuestra ciudad, entre un montón de otros datos. Es un informe realmente muy detallado y extenso que vamos a poder repasar en los próximos minutos junto con Gonzalo Semilla, el economista jefe del CREVA, quien ha tenido y siempre tiene la amabilidad de atendernos. Gonzalo, muy buenos días. Acá Tomás y Mauro te saludamos en Radio Urbana. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Espero que ustedes también. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo, por Por favor, atendernos. Con por este favor. informe un poco, excepcional, si se quiere, entendiendo el impacto Correcto. de la inundación, ¿no? Sí. Bien lo dijiste y lo adelantaste, porque nosotros cada 2 meses publicamos un informe que es el informe económico regional, que tiene como alcance, obviamente, la ciudad de Bahía Blanca, Punta Alta y varias ciudades del sudeste bonaerense. Ujú. Y lo que hacemos es un cuestionario cualitativo al sector productivo, vos bien lo decías, sector comercial, industrial y servicios, y nos tocaba, obviamente, el bimestre en marzo-abril. Nos pareció una buena oportunidad de hacer esto, de este informe excepcional, agregando algunas preguntas. No queríamos extendernos demasiado porque ya le enviábamos un cuestionario Claro. previo. Pero bueno, fueron cualitativas también, fueron pocas preguntas, pero lo interesante es que lo respondieron y nos dieron un panorama un poquito más completo del impacto de este evento climático tan fuerte que atravesamos todos en marzo Ujú. pasado. Y si les parece, les comparto algunos Por resultados. favor, sí, totalmente. Bien, bueno, básicamente lo que podemos encontrar o las conclusiones más importantes es que el evento climático afectó puntualmente y más fuertemente al sector comercial. Y Ujú. eso nos convalida lo que vimos todos los bahienses post tormenta, post inundación, porque el que caminaba por el centro y microcentro de la ciudad veíamos que el sector comercial había sido el más afectado, y esto nos los confirma. Por otro lado, también les preguntamos, bueno, ¿cuántos días tuvieron sin abrir o si poder tener atención al público? Y más o menos nos decían entre 8 o 9 días. Obviamente es el promedio, hay locales puntuales que no abrieron después de los 15 días, pero Claro. básicamente cuando uno piensa entre 8 o 9 días hábiles, más o menos uno intuye que son casi 2 semanas, y casi 2 semanas, de lunes a viernes, es medio mes. Claro. Con lo cual, ahí ya es un dato importante digamos, bastante bravo para la empresa o para el comercio, porque es de marzo, la mitad, casi la mitad del mes lo tuve cerrado, 8 días, 9 días, 10 días, claramente sufrió caídas en los márgenes de ganancias, no solo en los márgenes, sino directamente no pudo vender. Ujú. Eso es un problema que padeció, y esto está asociado un poquito a una de las preguntas que nos animamos a ir un poquito más allá del comercio, Sí. sino ir hacia el dueño. Decir, bueno, a ver, vos, ¿tuviste algún impacto en tu vivienda? ¿Un impacto, digamos, a nivel personal? Y Ujú. la otra cuestión era, ¿tuviste empleados que necesitaron tu ayuda o colaboración? ¿Por qué preguntamos eso? Porque no solo queríamos ver qué pasó en el comercio o en la empresa, sino, bueno, qué impacto tuvo a nivel personal, Claro. porque el dueño tuvo una especie de, yo suelo decir, de triple impacto, porque perdió mercadería, tuvo que reabastecer, tuvo que posiblemente reinvertir o asumir nuevos costos para la cuestión estructural. Después en su hogar tuvo también inconvenientes, porque estamos hablando de que más del 50% de los que nos respondieron tuvieron Ujú. problemas en sus propias viviendas. Es un número muy grande. Entonces tuvieron que acomodar su casa, tuvieron que acomodar su negocio, y en algunos casos, porque incluso también es grande el porcentaje, más del 70% de las empresas tuvieron que ayudar o le dieron una mano a sus empleados, sean con mercadería o con directamente dinero.
Por eso digo triple impacto. Su hogar, su empresa y a sus empleados, y el dinero sale de un mismo bolsillo. Entonces, fíjense el esfuerzo que tuvo que hacer ese empleado como por encima de todo ese trabajo intenso, a los 8, 9 o 10 días volvió a Claro. abrir. Hay uno de los datos que me parece particularmente interesante, quizás, o sea, sí tiene que ver obviamente con lo económico, pero un poco también para hablar del comportamiento, si se quiere, del comercio y de los comerciantes. Hay un dato que se condice totalmente, es la cantidad de comercios que han tenido pérdidas en cuanto a la mercadería. El 70% no registró pérdidas, y si lo contrastamos con el dato de cuántos pidieron asistencia al Estado, el 70%, son números así redondos, no pidieron ningún tipo de Sí, asistencia. Digo, es casi como si se haya actuado de manera totalmente solidaria al decir, che, bueno, si no perdí nada, no voy a pedir nada, casi en un 100% de coincidencia. como que hubo un reflejo, ¿no? Claro. De coincidencia incluso con los porcentajes. Sí, eso es real, porque era una de las preguntas que, digamos, si asistieron o solicitaron, más que nada, si solicitaron aportes no reembolsables, Ujú. subsidios al Estado en los tres niveles. Nosotros preguntamos, Claro. era una pregunta, pero con opción a selección si era gobierno municipal, provincial y nacional. El 70 nos dice esto que vos mencionás. Y del resto que tenés un 30%, que sí solicita, un poquito más del 10% no vieron avances en sus solicitudes. Ajá. Y la otra pregunta que hacíamos, bueno, si había asistido de alguna manera a financiamiento, porque digo, el empresario tiene formas de financiamiento, lo hace con capital propio, lo hace con sistema público o lo hace con sistema privado, que sería el financiamiento. Y en última instancia, otra pregunta era, bueno, tu proveedor, ¿le pediste entre comillas, que te aguante un tiempito tus compromisos? Bueno, también hubo, digamos, el empresario fue al banco, no muchos fueron al banco, porque ¿qué manifestaban? Bueno, ir al banco implica endeudarme. No es lo mismo ir a endeudarme que pedir su corresponde. Como cualquier entidad bancaria, te pide un montón de documentación, y varios de los empresarios no tenían la documentación necesaria porque la habían perdido con la inundación. La otra, tasas relativamente altas. Entonces, recursos propios, básicamente. Ujú. Gonzalo, cuando uno ve una película o una foto más en noviembre del 24, venía Sí, con una baja que en la región, aún así las expectativas son mayoritariamente positivas. positivas. ¿A qué lo atribuís esa expectativa sabiendo que se vienen con 5 o 6 meses ya concatenado de está viniendo a la baja, más allá de esto que ocurrió el 7 de marzo? Sí, yo te diría que base de cambio relativamente estable, sin grandes variaciones. Hoy nacional, me refiero a INDEC, todas las consultoras les dio un rebote en marzo. En principio que iba a estar ubicado cerca del 4 o el 3,7, y esto es marzo-abril. Nosotros preguntamos a los comerciantes, sector productivo de Bahía, muy tranquilo. Entonces tiene que ver con esa manera. Es decir, con un índice inflacionario 130, a nivel nación 117, 118, ya estamos en una interanual del 40. Hay un acuerdo con el fondo también que da ciertas, o interpretan ciertas garantías. Entonces eso le da expectativas positivas. Obviamente también está asociado a cuestiones de créditos hipotecarios, porque nosotros también hacemos un informe sobre el sector inmobiliario, y también hay movimientos importantes. Las hipotecas, las compraventas se han empezado a mover un poquito más. Así que tiene que estar relacionado más a esas cuestiones. Y las expectativas, mencionabas, es interesante estos ítems que funcionan más por el lado del tipo de cambio, tipo de inflación, que también se llega adelante con esos números teniendo ciertas políticas en otros sectores, y una de ellas es el índice de salarios, que ha mostrado que no está recuperándose en lo que va del año por lo menos, y empieza a ver que está perdiendo poder adquisitivo en este Sí, 2025. Pero eso en la expectativa sí, no es parte de una variable que tira a la baja esa expectativa positiva que mencionás que respondieron no, los no. encuestados. No, porque el empresario no dice es negativo porque el salario no aumenta, no.
no lo vas a escuchar nunca. Ellos están mirando otras cosas, miran el tipo de cambio, miran en la inflación, porque si decís el tipo de cambio se mantiene relativamente estable, no hay saltos bruscos, la inflación tuvo un pequeño rebote, ok, pero después volvió a desacelerarse. Este mes posiblemente y muy posiblemente sea menor a la de abril, y las proyecciones, por lo menos cuando nosotros vemos las del Banco Central, las proyecciones son 1,4% de inflación hasta fin de año. Obviamente, cuando uno dice siempre sujeto a, Claro. sujeto a 2.1, que las elecciones sean de tal forma; 2, que no haya problemas comerciales en el mundo entre China y Estados Unidos; 3, y ahí vas, que no haya quiebres en el partido político. Es decir, sujeto a un montón de variables que hoy no sabemos si van a ocurrir o no. Pero el empresario ve eso, ve, digamos, caída o baja en la inflación de un 130 a un 40 y quizás un 30 anual, y eso lo ve porque nosotros le preguntamos ¿cuánto creen que va a ser la inflación de acá a 12 meses? Y la verdad que el sector comercial es bastante baja, estamos hablando de un 28%. Y eso les da expectativa, eso es formador de expectativas positivas en estos casos. Claro, pero ¿y por qué hay esa decisión que las expectativas no se posen sobre los salarios, sabiendo que uno va a tener más o menos venta de acuerdo al poder adquisitivo de en este caso, de los bahienses? ¿Por qué hay como esa disociación? Se mira mucho una interna política, la fortaleza o un resultado de una elección al legislador, y no tanto lo que está ocurriendo con el salario, que es al fin de cuentas el bolsillo del que va a comprar. Habría que preguntarles por qué. Yo te doy mi interpretación. Yo no le hago esa pregunta. Pero digo, el empresario, hablando, si el Estado le dice, che, más del 1% mensual no ajusten, y para el empresario es un buen punto. Porque, no ajusta sus costos laborales. Es verdad que si el salario no acompaña el ritmo inflacionario, vos tenés menos capacidad de compra. Que intuyo que va por ahí la vinculación que estás haciendo. Claro. Es decir, el empresario debería preocuparse, che, si el salario está 15 puntos por debajo, ¿quién me va a comprar? Exactamente, bueno, eso sería una pero lógica. La otra cuestión es que hay apertura de importaciones, hay caída de aranceles, hay algunas caídas de impuestos asociados a las importaciones. Los precios teóricamente también por eso también tenés una inflación un poco que va desacelerándose, porque están entrando productos internacionales con menores costos, que digamos, en lo que es automóviles, lo que es tecnología, lo que es vestimenta, lo que es neumático, hay algunos de alimentación. Entonces, bueno, está bien, no subirá tanto el salario, pero también los precios están bajando. Hay volumen, no tanto de venta, sino hay volumen de oferta. Porque esa es la otra cuestión. Cuando después del cepo, seguramente lo conversamos o lo charlaron o leyeron, los supermercados se quejaban de que había nuevas listas de precios y que los habían rechazado. Eso fue mediados de abril, más o menos. Yo hice algún par de llamados a grandes cadenas de supermercados y me dijeron, sí, es real. Nos trajeron nuevas listas de precios por salida del cepo, por pequeño ajuste del tipo de cambio. Se los rechazamos, pero como contra, no sé si oferta o contra ese rechazo, dijeron, ok, no le damos a lista de aumento de precios, pero me tenés que comprar más cantidad, más volumen. Fue por otro lado la negociación. Pero en marzo se habían adelantado también con el aumento de precios. Marzo se adelantaron, pero acordate que hubo mucho ruido internacional con los temas aranceles, con temas que no se sabía si se firmaba el fondo, hubo ya movimientos, dólar futuro, había un run ahí que no se sabía qué pasaba, y eso obviamente la gente se cubre. No como individuo personal, pues yo no me puedo cubrir de mucho, pero sí las grandes cadenas de supermercados, los grandes importadores ya toman cobertura inmediatamente. A ver, hoy por hoy, con tema salario, en abril nosotros publicamos hace un par de días el índice de salario de abril, está puntualmente en el mes, que es una foto, corriendo casi igual, 2,4% aumento en salario, 2,5% la inflación. Cuando vamos al acumulado, ahí empieza a haber una pequeña diferencia.
que esa diferencia en detrimento del índice de salarios, Claro. casi 2 puntos de diferencia, 8,5 lleva el acumulado del salario, 10,4 la inflación. Esto en cuanto a valores nominales. Cuando uno lo ve en cuestiones reales, el salario real, que es el que efectivamente nos importa, a ver cuánto poder adquisitivo tenemos, si lo estamos perdiendo o no, vemos que en el año, y por ahí llama la atención, en el año es abril-abril, es positivo en 5,7%. Entonces, ¿qué podría decir el empresario si mirara esto? Bueno, no hay pérdida de salario. Entonces estoy tranquilo porque me van a poder comprar. Pero si vos lo dividís en dos, ese dato, decís, ¿qué pasó en el segundo semestre del año pasado y qué está pasando en este primer cuatrimestre? Son dos lecturas Tal distintas. cual. Segundo semestre del año pasado hubo un repunte y una mejora y terminó positivo el año pasado, pero este año encontró el techo en diciembre, este año se mantuvo relativamente estable y descendió un poco en el bimestre marzo-abril. Si vos decís qué pasó en el acumulado real, tenemos casi 2 puntos de pérdida, 1,8. Y ahí donde hay que mirar también. Gonzalo. Y la otra sí. cuestión, No, sí. no, por favor, termina el punto. No, y la otra cuestión es cuando uno mira el índice de salarios del INDEC, que observa, o incluso el nuestro, es el sector público que comprende digamos, al municipio, al provincial y al nacional, son los que están más rezagados. Y eso es una gran cantidad de potenciales consumidores que tienen ciertos inconvenientes. Queda claro, Gonzalo. Muchísimas gracias, como siempre, por tomarte el tiempo para hablar con No, nosotros. por favor, un gran abrazo a todos ustedes. Que tengas buen día. Gracias, adiós. Hablamos con Gonzalo Semina, jefe del CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, un poco sobre este informe que han lanzado en las últimas horas, que habla del impacto que ha tenido la ciudad, particularmente el rubro comercial y productivo, luego de las inundaciones del pasado 7 de marzo.